Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, papitos. Buenas tardes, acompañantes. El tema de hoy corresponde a la cultura caribe. Los caribes, de los caribes, vecinos de los taínos, no se poseen fuentes de información precisas. Este grupo originario del norte de Sudamérica logró mediante la guerra desplazar a las Antillas Menores a los taínos. El éxito militar de los caribes se debió a que traían consigo tecnología militar como lanzas, macanas, hachas de piedra, arcos y flechas con mayor alcance de las que poseían los taínos. A diferencia de estos últimos, los caribes vivían de la agricultura y se destacaron por su habilidad en la caza y su fiereza en la guerra. Con el fin de intimidar a sus enemigos, practicaban la deformación craneana, poniendo tablas de presión a los bebés para que sus cabezas tomaran formas alargadas o aplanadas. En sus primeros viajes, Colón tuvo contacto con los caribes, a quienes por causa del miedo y la desconfianza que le producían, los llamó sanguinarios y antropófagos. Es así como la palabra caníbal, que hoy en día se emplea para dominar a la gente que come carne humana, no es más que un derivado del nombre de este pueblo. En los primeros años del siglo XVI, la población caribe se fue diezmando debido a la resistencia que opusieron a los conquistadores españoles, las enfermedades y la fatiga, pues desde un comienzo fueron usados como esclavos en las plantaciones. Los caribes antillanos y venezolanos tuvieron una corta pero gloriosa historia de resistencia durante la época de la conquista de América. Explico. Los caribes, vecinos de los taínos, no se poseen fuentes de información precisas. Originarios de norte de Sudamérica, fueron muy guerreros, ¿sí? Hicieron posible desplazar a las Antillas Menores, a los taínos. El éxito militar debió a que traía consigo una tecnología militar bastante desarrollada, como las lanzas, las macanas, las hachas de piedra, arcos, ¿sí? Con mayor alcance de las que poseían los taínos. Bueno, a diferencia de los taínos, los caribes fueron agricultores y también cazadores, y fueron muy belicosos, les gustaba mucho la guerra, ¿sí? Con este fin, ¿sí?, de intimidar a sus enemigos, los caribes practicaron la deformación. ¿En qué consistía? Sí, craneana. Consistía en colocarles tablas de presión a los bebés en sus cabezas, ¿no?, para que tomaran forma alargadas o planadas o aplanadas. Colón en sus primeros viajes pues tuvo contacto con los caribes
a quienes Workhouse también en el momento que él llegó, pues les tuvo mucho miedo, desconfianza, ¿sí? Y lo llamó sanguinarios y antropófagos. Es así como la palabra caníbal que hoy en día se emplea para determinar a la gente que come carne humana. No es más que un derivado del nombre de este pueblo. En los primeros años del siglo XVI, la población caribe fue disminuyendo, ¿sí? O sea, diezmándose, debido a los factores de enfermedades que los españoles trajeron a América, como la viruela, el sarampión, las paperas. Otro factor fue la fatiga, que ellos no están acostumbrados a largas jornadas de trabajo en las minas, ¿sí? De oro, donde los españoles los sometieron a explotar esas minas. Algunos fallecían allí, ¿sí? La mayor parte fallecieron allí en las minas. También fueron esclavizados en las plantaciones de caña de azúcar, de algodón, ¿sí? Fueron esclavos de los españoles. Los caribes antillanos y venezolanos tuvieron una corta pero gloriosa historia de resistencia durante la etapa de la conquista de América. Entonces ellos resistieron. Otro fenómeno que acabó con la población caribe fue la resistencia, ¿sí? Que le opusieron a los colonizadores y a los conquistadores de América. Entonces, en pocas palabras, los caribes se ubicaron al norte de Sudamérica, ¿sí? Llegaron a desplazarlos a la cultura taíno, que eran sus vecinos, ¿sí? Y los hicieron, ¿sí? Orientarse hacia las Antillas. También tuvieron un éxito militar en las guerras debido a su desarrollo de tecnología militar, como lanzas, macanas, hachas de piedra, arcos y flechas, con mayor alcance de los que poseían los taínos. También los caribes se dedicaron a la agricultura, también a la caza, y eran muy belicosos, les gustaba mucho la guerra. Para intimidar a sus enemigos, los caribes practicaron la deformación del cráneo, que consistía en que cuando nacía un bebé, le colocaban unas tablas de presión en sus cabezas, tomando una forma alargada o aplanadas. Los primeros comienzos, cuando llegó Cristóbal Colón a América, a nuestro territorio, en las costas colombianas, los caribes los caribes les dio, ¿sí? Como miedo, ¿sí? La presencia les dio mucho miedo. Les dio mucho miedo por su deformación, ¿sí? Producía mucho miedo. Entonces los llamó sanguinarios y antropófagos. La palabra antropófagos quiere decir
caníbales, o sea, que comían, que comían carne humana. En los primeros años del siglo XVI la población fue diezmando, o sea, se fue disminuyendo debido a factores de las enfermedades, la fatiga y también la resistencia que le pusieron a los conquistadores de América. Aquí observamos entonces Colombia, está. Aquí tenemos a Venezuela y las Antillas. Entonces, los Caribe lograron posesionarse o ubicarse dentro de la costa Caribe colombiana, ¿no? Y también en la costa oriental de Venezuela. Tenemos entonces otro grupo, los Tupi-Guaraní. Cuenta la leyenda que hace muchos años vivían juntos dos hermanos mellizos, Tupi y Guaraní. Desafortunadamente, sus esposas no se llevaban muy bien y los dos tuvieron que alejarse y vivir con sus familias en lugares separados. Pueblos pertenecientes a la familia lingüística de los Tupi-Guaraní poblaron el sur de Brasil y Bolivia. Entonces tenemos sur de Brasil y el sur de Bolivia. También el norte de Argentina y todo Paraguay. Los Tupi-Guaraní vivieron en zonas selváticas en las que implementaron la roza y quema y como complemento la caza y la recolección. Los Avaporus, que en guaraní significa comedores de carne humana, fueron un pueblo perteneciente a esta misma familia lingüística, que vivió en la frontera entre Bolivia y Paraguay. Eran feroces guerreros y llegaron a esclavizar muchos pueblos vecinos. Luego de las guerras, cuando los Avaporus lograban vencer, tomaban como prisioneros a los guerreros enemigos y en medio de rituales que involucraban hombres y mujeres, mataban, cocinaban y se comían a los cautivos. Muchos pueblos tupi-guaraní sobrevivieron en la conquista y la colonia. Por eso el guaraní es una de las lenguas oficiales de la República de Paraguay. Bueno, entonces, otro de los grupos de culturas precolombinas sobresalientes en Sudamérica, ya vimos los caribes, ahora vamos a ver los tupi-guaraní, ¿sí? Más que todo, la leyenda, cuenta la leyenda de muchos años, vivían dos hermanos que eran mellizos, Tupi y Guaraní. Sus esposas nunca se la llevaban muy bien, entonces optaron los dos por alejarse y vivir con sus familias alejadas. Pueblos pertenecientes a la familia lingüística de los tupi-guaraní poblaron, o sea, los tupi-guaraníes poblaron el sur de Brasil y Bolivia, también el norte de Argentina y todo Paraguay. Los tupi-guaraníes vivieron en zonas selváticas, o sea, en la parte sur de Brasil y Bolivia, unas zonas selváticas en la que implantaron la quema. Y como complemento de la agricultura, entonces estaba la caza y la recolección de frutos silvestres. Otro de los grupos sobresalientes de los tupi guaraní son los Avaporus, ¿sí? Que en guaraní significa comedores de carne humana. Vivieron en la frontera fronteras con Brasil
y Paraguay. Eran muy feroces guerreros, les gustaba mucho la guerra, ¿sí? Contra sus vecinos, ¿sí? Luchaban por expansión territorial, ¿sí? Y cuando terminaba la guerra, ¿sí? Ellos tomaban a los prisioneros, ¿sí? A los prisioneros y en medio de rituales, involucraban a hombres y mujeres, mataban, los cocinaban y se comían a los cautivos. Muchos pueblos tupiguaraníes sobrevivieron en la conquista y la colonia. Por eso el guaraní es una de las lenguas oficiales de la República de Paraguay. Bueno, entonces esa es la explicación y de lo que fueron los grupos más sobresalientes después de los mesoamericanos, como los aztecas, los mayas e incas. Fuera de ellos, ¿sí? De esos grupos importantes, más desarrollados de Mesoamérica, surgieron otros grupos, ¿sí? Los taínos, que hablamos sobre los taínos, y hablamos de los caribes, ¿sí? Más que todos los caribes se ubicaron en la parte de la en la costa atlántica, ¿sí? Sacaron a los taínos de las costas para llevárselos, o se tuvieron que ubicar los taínos en las Antillas Menores. Ellos dominaron toda la costa colombiana, la parte de Venezuela, eran agricultores, también ejercieron la caza, eran grandes guerreros, les gustaba mucho la guerra, ¿sí? También en el momento de llegar, ellos tenían o practicaban, ¿no? Para darles miedo a sus enemigos, ¿sí? La deformación del cráneo, cogían a los bebés, lo entablaban, su cabeza, algunos quedaban una cabeza alargada, otras planas. Y cuando llegó Cristóbal Colón en sus viajes, observó este fenómeno, les dio como miedo observarlos y los llamó antropomorfos, ¿sí? O sea, los que comían carne humana. También los caribes, fue disminuyendo su población debido a factores como las enfermedades, la resistencia que le tuvieron, que entablaron con los españoles, y como esclavos, ¿sí? Que tuvieron que trabajar en las grandes plantaciones. Los tupi-guaraní, pues ellos cuentan la historia de dos hermanos tupi-guaraní. Sus esposas nunca la llevaban bien, tanto la una como la otra, y los dos tuvieron que alejarse y vivir con sus familias en lugares separados. Por tal motivo, por eso algunos se encuentran en el sur de Brasil, otros en Bolivia, otros encontramos más que todo en Argentina y también en Paraguay actualmente. También eran recolectores, trabajaron la casa. Bueno, otro grupo también encontramos los Avapurus,
que eran también de la familia lingüística de los guaraníes, que significa comedores de carne humana. También se ubicaron en Bolivia, en Paraguay. Llegaron a esclavizar a otros pueblos. En la guerra, después de la guerra, llegaban como vencedores, tomaban a los prisioneros, ¿sí? De los prisioneros, y en medio de rituales que ellos ejercían, pues involucraban hombres y mujeres, mataban, cocinaban y se comían los cautivos. Hoy actualmente estos tupi guaraní sí, ejerce el idioma oficial, ¿sí?, en la República de Paraguay. Tenemos entonces la guía número 14, dice tercer periodo, la actividad en clase. Dibuja la leyenda del origen de los tupi guaraní. Entonces, para que ustedes dibujen la leyenda, tienen que ver el video de los tupi guaraníes y de ahí entonces van a escuchar la leyenda y de esta forma van a realizar el dibujo del origen de los tupi guaraní. Y el material para la próxima clase, ¿sí?, serán hojas de papel iris y cartuchera. Ahí vamos a observar entonces algunas imágenes de los tupi guaraní, ¿no?, cómo vivían, que eran grandes también cazadores. También observamos ahí sí, el fuego, la pesca, ¿sí?, cómo ellos trabajaban las diferentes actividades que ellos determinaban, ¿no?, de acuerdo al grupo, de acuerdo a la sociedad en que estaban conformados.